¿Sabías que hay un país escondido en lo más profundo del Himalaya donde el bienestar de su gente se mide no por el dinero que gana, sino por la felicidad que siente? Este lugar existe, y su nombre es Bután. Imagínate un reino montañoso que estuvo cerrado al mundo durante siglos, que no permitió la televisión ni el internet hasta casi el siglo XXI, y que aún hoy en día protege sus tradiciones como un tesoro sagrado. En Bután, las montañas no pueden escalarse porque se consideran moradas de los dioses, y el rey, lejos de aferrarse al poder, entregó voluntariamente su trono para dar paso a la democracia. Es un país donde los símbolos religiosos pueden incluir pinturas de falos en las paredes como amuletos de protección, y donde la espiritualidad está presente en cada rincón. Hoy te invitamos a un viaje diferente. No se trata de un destino turístico cualquiera, sino de un universo aparte, donde el tiempo avanza a su propio ritmo y las prioridades humanas adquieren otro significado. En Bután no hay semáforos. En su capital, Thimphu, los cruces viales están regulados por policías que hacen señales con las manos, y cuando se intentó instalar un semáforo, la población protestó tanto que fue retirada. El país decidió que prefería mantener la humanidad de una persona dando indicaciones a la frialdad de una luz automática. Esta anécdota refleja un aspecto fundamental de la vida butanesa, el valor de lo humano, lo simbólico y lo comunitario por encima de la eficiencia tecnológica. Otro hecho sorprendente es que Bután es el único país del mundo que puede afirmar con orgullo que es carbono negativo. Esto significa que absorbe más dióxido de carbono del que emite. ¿Cómo lo logra? Más del 70% de su territorio está cubierto por bosques protegidos por ley, y la mayoría de su energía eléctrica proviene de fuentes hidroeléctricas. El compromiso ecológico está escrito en su constitución, que exige que el país conserve al menos un 60% de su masa forestal en todo momento, pero en la práctica lo supera ampliamente. Mientras el mundo entero lucha contra el cambio climático, Bután es una prueba de que otro modelo de desarrollo es posible. El sistema político de Bután es también extraordinario. Durante siglos fue una monarquía absoluta, pero en un giro sin precedentes, fue el propio rey quien impulsó una transición hacia la democracia. En 2008, Bután celebró sus primeras elecciones parlamentarias tras años de preparación. Lo más curioso es que muchos ciudadanos no querían esa democracia, adoraban a su rey y desconfiaban del sistema electoral. Algunos incluso lloraban durante la abdicación del rey Jigme Singye Wangchuk, quien dejó el trono en manos de su hijo para iniciar este nuevo capítulo político. En lugar de ser depuesto por el pueblo, este rey fue venerado aún más por renunciar voluntariamente al poder. En Bután, el turismo está cuidadosamente controlado. No cualquiera puede visitar el país. Para preservar su cultura y sus recursos naturales, el gobierno implementó una política de turismo de alto valor y bajo impacto. Esto significa que cada turista debe pagar una tarifa diaria significativa, que incluye alojamiento, alimentación, guía turístico y transporte. El objetivo es evitar la masificación y garantizar que cada visitante contribuya positivamente al país. Esta política ha resultado ser eficaz. Los visitantes que llegan a Bután suelen estar genuinamente interesados en su cultura, en su espiritualidad y en su naturaleza, no en tomar fotos rápidas y marcharse. La espiritualidad es omnipresente en la vida cotidiana butanesa. El budismo vajrayana, una rama esotérica y profundamente simbólica, guía la vida pública y privada. Los monasterios están repartidos por todo el país, desde templos en acantilados imposibles hasta estructuras simples en los valles. Uno de los lugares más emblemáticos es el monasterio de Taktsang, conocido como el Nido del Tigre, que se alza a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, adherido a la ladera de una montaña. Según la leyenda, el gurú Padmasambhava, considerado una figura casi divina, voló hasta allí montado en el lomo de una tigresa para meditar. Este tipo de relatos no son vistos como fábulas, sino como verdades espirituales. En Bután, lo místico y lo real no están separados por una frontera clara. Las prácticas budistas incluyen ofrendas, mantras,
ruedas de oración y la constante construcción de estupas, pequeñas estructuras que albergan reliquias y símbolos sagrados. La vida en Bután es una meditación en movimiento. Los niños estudian budismo desde pequeños, y es común que algunos de ellos sean enviados a monasterios para formarse como monjes desde temprana edad. A diferencia de lo que ocurre en muchas otras partes del mundo, la vida monástica no es vista como una renuncia, sino como una vocación honorable. Las familias butanesas pueden tener una estructura muy diferente a lo habitual. En algunas regiones, especialmente en el este del país, todavía se practica el matrimonio poliándrico, en el que una mujer se casa con varios hermanos. Esta práctica ancestral tiene un sentido económico, evita que la tierra familiar se divida entre los hermanos y mantiene unidas las propiedades. También existe el matrilinaje en ciertas comunidades, donde los apellidos y la herencia se transmiten por la línea materna. Las mujeres butanesas gozan de un alto nivel de respeto social. No hay necesidad de una revolución feminista. La igualdad de género se vive de forma práctica, aunque aún hay desafíos en las zonas rurales. La relación de los butaneses con la muerte también es diferente. En lugar de evitar el tema, se contempla con serenidad. Se considera que meditar sobre la impermanencia es esencial para vivir con sabiduría. Hay rituales de duelo que duran semanas, con cánticos, oraciones y ofrendas que buscan acompañar al alma en su viaje hacia la reencarnación. De hecho, muchas familias consultan oráculos o lamas para saber dónde ha renacido un ser querido. Algunos incluso creen que un niño puede ser la reencarnación de un pariente fallecido, y estos casos se investigan con seriedad. En las zonas rurales, la vida transcurre con ritmos que apenas han cambiado en siglos. La agricultura es en gran medida orgánica, no por moda, sino por tradición. Se cultiva arroz rojo, se crían yaks, se construyen casas de madera decoradas con símbolos espirituales y se cocina en hornos de leña. La comida butanesa es muy picante, y uno de sus platos más típicos es el ema datsi, un guiso de chiles con queso. Aunque Bután está abriéndose al mundo poco a poco, aún mantiene viva su identidad rural. No se ven carteles publicitarios por las calles, ni tiendas internacionales. Los valores importan más que el consumo. En Bután no se permite la publicidad de productos, y el tabaco está completamente prohibido. No se puede vender, producir ni fumar en público. Esta medida, que sorprendió al mundo, refleja la política de salud preventiva del país. Durante la pandemia de COVID-19, se flexibilizó la importación para evitar el contrabando, pero la prohibición general sigue en pie. En vez de castigar, el gobierno busca educar. Uno de los símbolos más insólitos y llamativos de Bután es la representación de falos en las paredes de las casas. No se trata de grafitis obscenos, sino de amuletos religiosos. Su origen está en las enseñanzas de Drukpa Kunley, un monje budista conocido como el Divino Loco, que enseñaba a través de parábolas sexuales, chistes y comportamientos irreverentes. Su legado se mantiene vivo, y para muchos hogares, pintar un falo en la entrada es una forma de protegerse contra el mal. El idioma oficial de Bután es el Dzongkha, una lengua tonal derivada del tibetano, pero hay más de 20 idiomas hablados en todo el país, muchos de ellos sin forma escrita. La geografía montañosa ha aislado comunidades enteras durante siglos, lo que ha permitido que se desarrollen culturas únicas en valles separados por cordilleras imponentes. A pesar de su pequeño tamaño, Bután es un mosaico de diversidad étnica y lingüística. La televisión y el Internet llegaron a Bután en 1999. Fue una decisión tomada con precaución, con la esperanza de que las nuevas tecnologías sirvieran al bienestar del pueblo, y no destruyeran su tejido social. Desde entonces, el país ha experimentado una transformación lenta pero firme. Los jóvenes butaneses usan smartphones, pero también practican meditación. Consumen contenido global, pero siguen celebrando los festivales religiosos con devoción. Este equilibrio entre tradición y modernidad es uno de los grandes desafíos de Bután hoy. El sistema educativo combina materias modernas con enseñanzas budistas. Los niños aprenden matemáticas, ciencias y computación,
pero también reciben clases de meditación, ética y espiritualidad. No se trata solo de formar trabajadores productivos, sino seres humanos conscientes. El objetivo final no es simplemente lograr un empleo, sino alcanzar la sabiduría. Este es Bután, un país pequeño, sí, pero con una visión inmensa. En un mundo dominado por la velocidad, la competencia y la acumulación, Bután nos ofrece una alternativa: vivir con propósito, con respeto por los otros y por la tierra. Un lugar donde la felicidad no es una meta imposible, sino el eje central de la vida colectiva. En los confines de este país, rodeado por montañas, donde el aire es limpio y las oraciones flotan en el viento entre banderas de colores que ondean sin descanso, la vida sigue una lógica diferente. Cada paso en Bután es también un acto de contemplación, un reconocimiento de que todo lo que existe tiene alma, incluso las piedras y los ríos. El respeto por la naturaleza no es una opción, es una obligación sagrada. En la mentalidad butanesa, cada árbol que se tala, cada animal que se sacrifica, debe hacerse con gratitud y conciencia. No es raro ver a los campesinos hablarle a la tierra antes de sembrarla, pidiendo permiso y bendición. Este vínculo ancestral entre humanidad y entorno ha moldeado todo un sistema de vida. Una de las cosas más curiosas que muchos ignoran es que Bután tiene un ministerio específico para la felicidad nacional bruta. Así como otros países se enfocan en el Producto Interno Bruto, Bután prioriza un índice de bienestar emocional, espiritual, ecológico y comunitario. Esta métrica incluye factores como la salud mental, el tiempo libre, la calidad del aire, la cohesión social y la preservación cultural. Las encuestas se realizan regularmente para medir cómo se sienten los ciudadanos, y los resultados son incorporados en las decisiones gubernamentales. Si algo no contribuye a la felicidad colectiva, no se implementa. Puede sonar utópico, pero es real, y ha guiado decisiones tan inusuales como la restricción del turismo, la preservación del idioma Tsonga o la introducción progresiva de la tecnología. El bienestar no se mide por la cantidad de coches vendidos o rascacielos construidos, sino por el equilibrio interior de cada persona. El transporte aéreo también es diferente en Bután. El país cuenta con un solo aeropuerto internacional, Paro, considerado uno de los más peligrosos del mundo, no por razones de seguridad técnica, sino por su ubicación entre montañas altísimas. Solo unos pocos pilotos en el mundo están certificados para aterrizar allí. El avión debe hacer maniobras cerradas entre valles, casi rozando las laderas. El aterrizaje es espectacular, y para muchos viajeros es ya una primera lección de lo que significa Bután: precisión, serenidad y respeto por la geografía. Una vez en tierra, no hay tráfico caótico ni caos urbano. Lo que se encuentra es un país que ha dicho no al frenesí global. Las casas tradicionales butanesas también nos cuentan una historia, construidas sin clavos, con madera, piedra y tierra apisonada. Cada vivienda es decorada con patrones simbólicos que representan protección, prosperidad y conexión espiritual. Las ventanas tienen marcos tallados a mano, las puertas se adornan con mandalas y cada hogar alberga un pequeño altar donde se encienden inciensos y se recitan mantras. No importa el nivel económico, la espiritualidad siempre tiene un lugar dentro del hogar. Y no es solo decoración, es práctica viva, parte del ritmo cotidiano. A diario, la gente gira ruedas de oración, camina alrededor de los chortens, pequeñas estupas, repite frases como Om Mani Padme Hum, o simplemente se detiene a contemplar la belleza de su entorno como una forma de devoción. Los festivales religiosos, llamados tsechus, son otra expresión vibrante del alma butanesa. Durante varios días, las comunidades se visten con sus mejores galas tradicionales, los hombres con go, una túnica a la rodilla que se ciñe con un cinturón, y las mujeres con kira, una prenda envolvente colorida. Los monasterios se transforman en escenarios de danza sagrada, donde los monjes interpretan rituales ancestrales con máscaras elaboradas. Estas danzas no son espectáculos para el turista, sino actos espirituales que limpian el karma de quienes las observan. Algunas representan batallas míticas, otras la purificación del alma, o
la victoria sobre las fuerzas negativas. Se cree que asistir a un tsechu con devoción puede tener efectos espirituales similares a los de una vida entera de práctica. En estas celebraciones, se come, se ríe, se reza y se refuerzan los lazos de comunidad. Todo el pueblo participa, porque en Bután no hay división tajante entre lo religioso y lo social. La arquitectura nacional no se limita a lo residencial o monástico. Uno de los símbolos más impactantes del país es el dzong, una mezcla de fortaleza, centro administrativo y templo. Estas construcciones masivas, pintadas en blanco y rojo, con techos dorados y pasillos de madera tallada, se elevan sobre ríos o montañas como testigos de siglos de historia. El dzong de Punaka, por ejemplo, es uno de los más bellos del mundo, ubicado en la confluencia de dos ríos sagrados. Fue allí donde se proclamó la unificación del país y se coronaron reyes. Estos dzongs aún hoy cumplen funciones gubernamentales y religiosas al mismo tiempo. Los ministros conviven con los monjes en un equilibrio simbólico entre lo temporal y lo espiritual. A nivel económico, Bután vive una paradoja. Es un país pobre en términos materiales, según los estándares internacionales, pero rico en estabilidad, en cohesión social, en naturaleza y en paz. Gran parte de su PIB proviene de la exportación de energía hidroeléctrica a la India, su principal socio comercial. El turismo aporta también ingresos, pero está cuidadosamente limitado, a diferencia de otros destinos donde la llegada masiva de visitantes transforma la cultura local. En Bután, el flujo se mantiene bajo para evitar esa transformación. No hay resorts de lujo ni turismo de fiesta. Lo que se ofrece es una experiencia íntima, inmersiva, espiritual. Algunos dirían que Bután es un lujo silencioso, más valioso que cualquier hotel 5 estrellas. La juventud butanesa se encuentra en un dilema interesante. Muchos jóvenes desean acceder al mundo moderno, estudiar en el extranjero, experimentar otras culturas. Al mismo tiempo, sienten una profunda lealtad hacia sus raíces. El gobierno, consciente de este dilema, ha implementado programas educativos que buscan mantener ese equilibrio. Las nuevas generaciones aprenden programación, robótica y diseño gráfico, pero también cantos rituales, arte tradicional y valores éticos budistas. En lugar de prohibir lo nuevo, se integra con lo antiguo. No es raro ver a un joven butanés creando contenido digital sobre meditación o sobre danzas tradicionales. El país quiere formar ciudadanos del mundo que no olviden quiénes son. Una escena habitual en la vida rural butanesa es ver a personas mayores rezando con cuentas de oración mientras pastorean yaks en las alturas. Estos animales, esenciales para la subsistencia, proporcionan leche, carne, lana e incluso combustible, ya que sus excrementos secos se usan como leña. El yak no es solo un recurso, es parte del alma del Himalaya, y como todo en Bután, se cuida con respeto. Las ferias ganaderas se convierten en eventos sociales, donde se intercambian productos, historias y bendiciones. La economía local no se basa en la acumulación, sino en la reciprocidad. También es curioso el rol que juega la astrología en las decisiones cotidianas. Desde casarse, construir una casa o abrir un negocio, hasta viajar o plantar cosechas, todo se consulta con los lamas astrólogos, quienes combinan cálculos astronómicos con intuiciones espirituales. No es superstición, sino sabiduría tradicional. En Bután, el calendario lunar es tan importante como el solar. Hay días especialmente auspiciosos, y también días que es mejor evitar para ciertas acciones. Este sistema milenario coexiste hoy con aplicaciones móviles y plataformas educativas. Nadie ve contradicción en usar un iPhone y, al mismo tiempo, consultar los astros para elegir el momento adecuado para una boda. En lo que respecta al arte, Bután ha cultivado por siglos una tradición estética cargada de simbolismo. Cada mandala pintado a mano representa el universo en equilibrio. Cada escultura de Buda refleja no solo belleza formal, sino profundidad espiritual. Los artistas butaneses son también practicantes. No se puede pintar una deidad sin antes meditar en ella. Por eso, el arte en Bután no es decorativo, sino transformador.
Una pintura puede ser un objeto de veneración, una danza, una forma de alcanzar el despertar. En cuanto a la justicia, Bután ha desarrollado un sistema legal que incorpora tanto códigos modernos como principios budistas. No se trata solo de castigar, sino de restaurar el equilibrio. En muchos casos, se busca la reconciliación, la mediación, el arrepentimiento sincero. Las cárceles son pocas, y la tasa de criminalidad es extremadamente baja. La vergüenza social, más que el miedo al castigo, actúa como freno. La comunidad tiene un papel activo en la corrección del comportamiento. No se trata de individualismo, sino de corresponsabilidad. Todos cuidan de todos, pero no todo es perfecto. Bután enfrenta desafíos importantes: el desempleo juvenil, la presión migratoria hacia las ciudades, la tentación del consumismo global, la pérdida de lenguas minoritarias. También hubo conflictos en el pasado con ciertas minorías étnicas, como los butaneses de origen nepalí, que fueron expulsados o desplazados en los años 90. El país ha trabajado para mejorar su política de inclusión, pero aún arrastra heridas que deben ser sanadas. No es una utopía sin defectos, pero sí una sociedad que reflexiona constantemente sobre sus decisiones. Y sin embargo, a pesar de los desafíos, hay una calma profunda que se percibe al caminar por sus senderos montañosos, al ver a un niño inclinarse ante un anciano, al escuchar los cantos que resuenan entre las montañas al amanecer. Esa calma no es producto del azar, sino de una visión de mundo donde el éxito no se mide por la competencia, sino por la armonía, donde el propósito no es tener más, sino vivir mejor, donde la felicidad no es una meta individual, sino una construcción colectiva. Bután es una invitación a mirar hacia adentro, a imaginar cómo sería un mundo donde lo espiritual no está relegado al templo, sino presente en la política, en la economía, en la educación, en el amor. Tal vez no todos podamos vivir en Bután, pero sí podemos aprender de él, recordar que hay formas distintas de habitar este planeta, que aún es posible construir sociedades donde el respeto, la belleza, la compasión y la humildad no sean excepción, sino norma. Mientras los valles butaneses se llenan del perfume de las flores silvestres, y los monjes caminan en silencio entre las nieblas matinales, otro aspecto olvidado del país comienza a revelarse: la relación entre el tiempo y el alma. En Bután, el tiempo no es dinero, el tiempo es contemplación. La prisa no tiene lugar, porque se cree que la velocidad puede llevar al sufrimiento. Por eso, un encuentro en la calle puede durar tanto como el corazón lo necesite, y una conversación no se interrumpe por agendas, sino que se deja fluir hasta que la armonía indique su fin. Este respeto por el presente transforma toda interacción, desde el comercio hasta la educación, desde la cocina hasta el arte de escuchar. En los pueblos más remotos, donde no hay carreteras ni electricidad estable, se siguen practicando costumbres ancestrales que apenas han cambiado en siglos. Hay familias que viven sin espejos, sin muebles modernos, sin televisión, pero con un profundo sentido de dignidad. Las casas se iluminan con lámparas de manteca, se calientan con hornos de barro, y se adornan con pinturas simbólicas que espantan a los malos espíritus. En estas zonas, el tiempo se mide por las estaciones, por el canto de los pájaros, por los ciclos de la luna. La tecnología no ha llegado del todo, pero tampoco hay un vacío. Hay otra forma de riqueza. La medicina tradicional butanesa es también un universo por descubrir. Inspirada en el budismo tibetano y en prácticas ayurvédicas, esta medicina se basa en el equilibrio entre el viento, la bilis y la flema, tres energías fundamentales del cuerpo. Se cree que las enfermedades no solo provienen del cuerpo físico, sino también del karma, las emociones negativas y los desequilibrios espirituales. Los médicos tradicionales, conocidos como drungtsos, estudian durante años textos sagrados, botánica, astrología médica y diagnóstico energético. La preparación de los remedios es todo un ritual. Se recogen las hierbas en momentos astrológicos específicos, se limpian con mantras, se mezclan con cuidado y se bendicen antes de ser entregadas al paciente.
Lo notable es que esta medicina no está en conflicto con la moderna, sino que convive con ella. En los hospitales butaneses, es común ver un consultorio de medicina alopática junto a uno de medicina tradicional, y el paciente elige libremente cuál seguir. Uno de los detalles más fascinantes del mundo butanés es su relación con la muerte. A diferencia de muchas culturas que temen o evitan este tema, en Bután la muerte es parte de la vida. Se dice que pensar en la muerte 5 veces al día fortalece el alma. Los funerales son eventos comunitarios que duran varios días, con oraciones, ofrendas, comidas rituales y ceremonias tántricas. Se cree que el alma del difunto viaja por distintos reinos antes de renacer, y durante 49 días se realizan rituales para guiar ese tránsito. Las familias colocan banderas de oración en lugares altos, ofrendan comida a los monjes y comparten la historia del fallecido para que su memoria no se pierda. La muerte, así entendida, no es una pérdida definitiva, sino una transformación. Y vivir con esa conciencia modifica también la forma de vivir, con más compasión, más humildad y menos apego. En las escuelas butanesas, a los niños se les enseña meditación desde pequeños. No es algo exótico, sino parte del plan de estudios. Aprenden a respirar con atención, a observar sus emociones, a desarrollar la compasión hacia todos los seres. Junto a las matemáticas y la geografía, hay clases de ética budista, de resolución pacífica de conflictos, de gratitud. Los exámenes no son solamente académicos, también se valora la actitud, la colaboración, el respeto hacia el entorno. En algunos centros educativos se practica la meditación caminando, y hay días completos dedicados al silencio. Esta educación no busca formar solo profesionales, sino seres humanos plenos. Una generación que sepa construir, pero también cuidar, que sepa pensar, pero también escuchar. Y aunque Bután se resiste a muchas formas de globalización, eso no significa que esté aislado del mundo. De hecho, en los últimos años ha tomado posiciones valientes en temas como el cambio climático. A pesar de ser un país con emisiones casi nulas, Bután ha plantado millones de árboles, ha prohibido bolsas plásticas desde hace años y ha jurado mantener sus bosques intactos en más del 70% del territorio. Incluso ha llegado a ser uno de los pocos países del mundo con una huella de carbono negativa, absorbe más dióxido de carbono del que emite. Esta política no se basa solo en ciencia, sino en espiritualidad. La tierra es vista como una madre que alimenta y sostiene, y dañarla es una forma de sacrilegio. El gobierno ha diseñado proyectos que buscan mantener este equilibrio sin frenar el desarrollo. Por ejemplo, la digitalización de los servicios públicos avanza, pero siempre con prioridad al acceso rural. La energía se produce con agua, no con carbón, y las infraestructuras viales se construyen con estudios ecológicos que evitan la destrucción masiva del entorno. Incluso el código de construcción tiene normas ecológicas. El objetivo no es competir, sino sobrevivir de forma armónica, y en ese sentido, Bután se proyecta como un modelo alternativo en un mundo que colapsa por su propio exceso. A nivel político, Bután también ha vivido una transformación única. Durante siglos fue una monarquía absoluta, pero en 2008, el cuarto rey, Jigme Singye Wangchuk, abdicó voluntariamente en favor de su hijo y promovió una nueva constitución que establecía una monarquía parlamentaria democrática. Esta transición no fue impuesta por el pueblo ni forzada por revoluciones, fue una decisión del propio rey, convencido de que el futuro requería una distribución más amplia del poder. Desde entonces, Bután celebra elecciones libres, tiene un sistema parlamentario moderno y mantiene una monarquía que sigue jugando un rol espiritual y moral más que ejecutivo. El joven rey actual, Jigme Khesar Namgyel Wangchuk, es ampliamente amado por su carisma, humildad y compromiso social. Recorre aldeas remotas, escucha a los ancianos, juega con los niños. No gobierna desde la distancia, sino desde el contacto humano. En las ciudades, especialmente en la capital Thimphu, se empieza a ver el contraste entre tradición y modernidad. Hay cafeterías con wifi donde jóvenes discuten sobre anime japonés o videojuegos,
pero a pocos pasos hay templos donde los abuelos recitan mantras. Hay autos, pero no semáforos. El tránsito es dirigido por agentes que hacen gestos casi coreográficos. Hay murales urbanos, pero también pinturas religiosas en las paredes. Esta convivencia es frágil pero bella. Bután sabe que si se deja arrastrar por la modernidad sin filtros, puede perder su alma. Por eso avanza, pero con pies de plomo. Nunca se olvida de mirar atrás antes de dar el siguiente paso. Incluso el humor butanés tiene una dimensión espiritual. A menudo se bromea sobre la burocracia, sobre los monjes que se duermen durante la meditación, o sobre los yak que tienen más libertad que algunos ciudadanos. Pero detrás de esa risa hay ternura, no burla, una forma de humildad colectiva. El humor no destruye, construye, no divide, une. Y es precisamente esa capacidad de reír con amor la que mantiene la salud emocional de una sociedad que, aun siendo pequeña, ha logrado mantenerse en pie frente a los embates de la globalización. El arte de contar historias también sobrevive en Bután. Hay ancianos que viajan entre pueblos narrando leyendas, cuentos de sabiduría, aventuras de santos y héroes. Estas historias se transmiten oralmente desde hace siglos, y contienen claves profundas para entender la psicología colectiva del país. No son simples cuentos, son mapas del alma. En ellos aparecen dragones celestiales, puentes invisibles, cuevas místicas y sabios que doman demonios con compasión. Y cuando un niño escucha estas historias a la luz del fuego, en medio de las montañas, algo se enciende en su interior. No solo imagina, se conecta con una tradición viva. Bután no es perfecto, ni pretende serlo. Tiene problemas, contradicciones, zonas oscuras, pero ha elegido un camino diferente, un camino que no se mide por la velocidad del crecimiento, sino por la profundidad del bienestar. En ese sentido, Bután no es solo un país, es una posibilidad de que otro mundo es posible, si nos atrevemos a imaginarlo desde el corazón, desde la compasión, desde la armonía entre el hombre y la tierra. ¿Y tú, te atreverías a vivir en un país donde la felicidad es política de Estado, la muerte se medita cada día, y los monjes te enseñan a respirar antes de enseñarte a escribir? Si esto te sorprendió, espera a ver lo que pasa en Yemen, un lugar donde los rascacielos están hechos de barro. El café nació antes que en cualquier otra parte del mundo, y las ciudades parecen colgadas en el filo del tiempo. ¿Te gustaría que lo cuente en el próximo video?